primera vez que alguien entendió que ese niño no estaba jugando a la santidad fue en un lugar que huele a hierro y a miedo, un patio de matanza, al amanecer, el suelo pegajoso manchado de rojo, un cerdo chillando como si el mundo se estuviera rompiendo en dos, los hombres riéndose para no mirar de frente lo que hacen, y, en medio de todo eso, un chamaco flaco, de pantalón arremangado, apretando un rosario como si fuera una cuerda para no caerse al abismo. No tenía cara de héroe, tenía cara de hijo, de vecino, de esos que todavía se limpian la nariz con la manga, pero sus labios, bien pegados, tercos, no decían groserías ni gritos, decían una oración. Y ahí viene el contraste que no te va a soltar. Mientras la sangre ajena se mezclaba con la tierra, el niño murmuró, con una calma que incomoda: Cristo Rey, ¿quién reza en un matadero? ¿Quién se queda cuando todos quieren apartar la vista? ¿Y por qué ese niño, justo ese, terminaría siendo el nombre que la Iglesia en México pronuncia con respeto, y el gobierno de su época quiso borrar a punta de botas, golpes y órdenes? Su nombre era José Luis Sánchez del Río, Joselito para los suyos. Y esta historia no es una postal religiosa, es una persecución, es una cacería. Es la pelea desigual entre un niño y un estado entero, con un enemigo concreto, con uniforme, con poder y con una obsesión: quebrarlo. Porque si logran que un niño se rinda, ¿quién se atrevería a resistir? En Zaguayo, Michoacán, la vida empezaba con polvo en los zapatos y la fe metida en la cocina. Una casa sencilla, de esas donde el comal siempre tiene algo, aunque sea poquito. Donde el buenos días se da con el trabajo ya empezado. Donde la Virgen de Guadalupe no es adorno, es compañía. José nació en 1913. En esos años México todavía traía la resaca de la revolución, como si el país se hubiera quebrado por dentro y siguiera tratando de pegarse con alambre. La gente quería orden, pan, escuela, y también quería rezar en paz. Pero ese en paz iba a volverse peligroso. José creció como crecen los niños en los pueblos, entre mandados, juegos inventados y regaños con cariño. Tenía esa energía que no cabe en una silla, de los que preguntan de más, de los que se quedan viendo lo que otros esquivan, y, sobre todo, de los que se encienden cuando algo les parece injusto, porque a Joselito le dolía la injusticia en la piel, no como idea, como algo que se ve. Lo recuerdan con una devoción muy concreta por la Virgen de Guadalupe. Y eso, en México, no es un detalle, es un idioma. La guadalupana no es solo una imagen, es la forma en que una familia se siente protegida cuando afuera el mundo se pone agresivo. José aprendió a rezar no con palabras finas, sino con el ritmo de su casa. Antes de dormir, en la mesa, cuando alguien enfermaba, cuando el miedo asomaba, y el miedo, sin avisar, empezó a asomarse más seguido. Primero fue el rumor, luego fue el gesto de la gente, luego el silencio. ¿Dicen que ahora van a cerrar iglesias? ¿Dicen que van a registrar a los padres? ¿Dicen que si alguien enseña catecismo lo pueden castigar? Dicen. Y cuando un pueblo empieza a vivir de dicen, la vida se vuelve una cuerda tensa. José no entendía de leyes, pero sí entendía de señales. La mirada de los adultos cuando alguien tocaba el tema, la voz bajita, la prisa por terminar el rosario, los hombres juntándose a hablar en esquinas, como si planearan algo que no se puede decir en voz alta. En la escuela la presión se sentía diferente. A veces llega un maestro nuevo con ideas nuevas y un tono que no pide, ordena. A veces llegan consignas. A veces la fe se convierte de pronto en algo que estorba. Y un niño que ama su fe se vuelve para algunos un problema. Ahí empezó su primer choque con el enemigo, aunque todavía no tenía nombre propio. El enemigo era una idea convertida en autoridad. La religión debe desaparecer de la vida pública. Pero esa idea siempre necesita manos, y las manos siempre pertenecen a alguien. En Zaguayo se notaba cuando llegaban los federales, no era solo el uniforme. Era la manera de ocupar la calle como si la calle ya no fuera tuya. Era el modo de mirar a la gente, no como vecinos, sino como sospechosos. Era esa confianza fría de quien sabe que trae el respaldo de un gobierno y un arma. José los veía y no sabía explicarlo, pero algo en su estómago se apretaba. No era cobardía, era intuición. Y aún así, lo que más lo marcó no fue ver rifles, fue ver puertas cerradas. Porque llega un día, y esto te lo imaginas como si fuera hoy, en que la iglesia del pueblo, esa donde te bautizaron, donde tu mamá prende veladoras, donde el aire huele a incienso y promesas, amanece distinta. Hay candado, hay guardia, hay un letrero que suena a sentencia. La gente se queda parada como si no supiera dónde poner las manos. Algunas señoras lloran sin hacer ruido. Un hombre se quita el sombrero aunque no haya a quien saludar. Y el silencio pesa más que una campana. José mira a los adultos. Nadie se mueve. Entonces mira al templo y no ve un edificio. Ve su casa.
Ese día, sin que nadie le diera un discurso, José aprendió algo brutal. Te pueden quitar hasta lo que creías intocable. Y ahí nació la chispa. En la casa, sus hermanos mayores empezaron a hablar de cosas que sonaban a aventura, pero olían a peligro. Se mencionaba una palabra como con cuidado: cristeros. Se hablaba de hombres del campo, de gente que se levantó porque ya no la dejaban vivir su fe. Se hablaba de un grito que no era solo grito, era identidad. ¡Viva Cristo Rey! José se quedaba cerca fingiendo que jugaba, pero escuchando todo, y mientras más escuchaba, más se le metía una idea en el pecho. No se vale que nos quieran apagar. Sus hermanos, como muchos jóvenes, tenían esa mezcla de miedo y orgullo. No querían morir, pero tampoco querían agachar la cabeza. Y José era más chico, sí, pero a veces el valor no se mide en estatura. El problema era su mamá. Las mamás tienen una brújula que casi nunca falla. Ven lo que viene antes de que llegue. Su mamá veía a ese niño con ojos inquietos y entendía. Ese fuego no se le iba a apagar con un regaño, se le iba a encender más. Por eso, cuando José empezó a insistir, la respuesta fue un no tajante. No, mijo, tú estás muy chico. No, José, eso no es un juego. No. Pero José no pedía como quien pide permiso para ir a la tienda. Pedía como quien siente que le están quitando el aire. Y aquí está lo incómodo. El niño tenía una lógica que desarma. No era quiero ir para sentirme importante. Era quiero ir porque lo que están haciendo está mal. En el fondo lo que José quería era pertenecer a algo más grande que él. Algo que justificara el miedo. Algo que le diera sentido al temblor. Mientras tanto, el enemigo empezaba a tomar forma humana, porque siempre hay alguien en el pueblo que se vuelve la cara de la persecución. Un jefe local, un comandante, un hombre que llegó con órdenes y las convirtió en placer, un tipo que disfruta mandar, que disfruta asustar, que disfruta mirar cómo los demás se encogen. No necesitas saber su nombre para reconocerlo. Es el que se pasea como si la plaza fuera su oficina, el que habla fuerte para que todos oigan, el que sonríe cuando alguien baja la mirada. Ese hombre, y los que vienen con él, no solo querían obediencia, querían humillación, querían que la fe se volviera vergüenza. Y José, que todavía no tenía edad para votar ni para cargar un costal grande, se convirtió en su opuesto natural, un niño que no sabía fingir. Hay una escena que se repetía en esos tiempos, como si fuera parte de una obra oscura. Alguien intenta rezar, alguien lo detiene, alguien quiere una misa, alguien la prohíbe, alguien esconde un crucifijo, alguien lo busca. Y cada vez que eso pasaba, en José crecía una certeza rara. Si te persiguen por algo, es porque ese algo tiene poder. Su fe dejó de ser solo rezar, se volvió postura, se volvió no me vas a doblar. Pero cuidado, José no era un santo de yeso, era un niño real, le gustaba correr, le gustaba la vida del pueblo. Tenía días en que se reía hasta quedarse sin aire, y otros en que se frustraba y se le salía el coraje. A veces se desesperaba, a veces se enojaba con su mamá por no dejarlo ir, a veces se quedaba callado, haciendo como que obedecía, pero por dentro estaba negociando con Dios como negocian los niños. Si me dejas ayudar, yo prometo. Y en esa tensión, entre la obediencia de hijo y la rebeldía de conciencia, se fue formando su carácter. Una tarde cualquiera, de esas que parecen pequeñas hasta que cambian tu vida, José se encontró otra vez con el matadero del pueblo. No porque lo buscaran para enseñarle, simplemente estaba ahí. Como están esas cosas en los pueblos, forman parte del paisaje. El chillido del animal, el cuchillo, las manos, la sangre corriendo como si no importara. José se quedó viendo, paralizado. Le dio asco, le dio coraje, le dio una tristeza rara, y sin saber por qué apretó el rosario. Ahí, frente a la crudeza, nació un contraste que lo acompañaría siempre. La vida puede ser brutal, pero tú eliges qué haces con esa brutalidad. Los hombres alrededor decían, así es la vida. José en silencio parecía decir, no. Así es el mundo cuando olvida que el otro también siente esa sensibilidad, esa capacidad de conmoverse. Es justo lo que el enemigo quería destruir. Porque un niño sensible, si además es valiente, se vuelve peligroso. No para el orden, sino para la mentira. Y el enemigo lo notó, no de golpe, no con una declaración, lo notó en detalles, en que el niño no se reía de los rezos, en que no se escondía cuando la gente hablaba de Dios, en que miraba a los uniformados sin la sumisión habitual. Lo notó en que, cuando otros niños repetían consignas por quedar bien, José no. Y entonces pasó algo que parece simple, pero en esa época era una provocación. José habló, no con un discurso largo, con una frase, en el momento justo, como un clavo en la madera. ¿Y por qué tendría que darme pena rezar? Esa pregunta en un clima de persecución era dinamita, porque obligaba a todos a mirarse, a definirse, a elegir.
Algunos adultos lo regañaron por imprudente, otros lo vieron con ternura y miedo, como quien mira a un pollito caminando hacia la tormenta, y unos pocos, los peores, empezaron a verlo como un objetivo, porque el enemigo no solo combate armas, combate símbolos, y un niño que no se dobla, se vuelve símbolo sin querer. En casa las discusiones se hicieron más intensas, sus hermanos hablaban de unirse, de pelear, de organizarse. Había nombres de generales cristeros que sonaban como leyenda. Había historias de emboscadas, de ranchos que escondían sacerdotes, de misas a escondidas. El pueblo, que antes se definía por fiestas y trabajo, ahora se definía por bandos. Y José, que escuchaba todo, empezó a cambiar la manera de mirar su propio cuerpo, como si su vida ya no le perteneciera solo a él. Eso es fuerte, y también es peligroso, porque cuando un niño empieza a pensar en dar la vida, el mundo adulto debería temblar. Pero la época no era para delicadezas, era para extremos. Una noche, José escuchó algo que lo dejó helado. Se llevaron a alguien. Un vecino, un catequista, un hombre que solo ayudaba en la iglesia, se lo llevaron como si fuera criminal. José se levantó de la cama y fue a la puerta. No vio nada, solo el eco de pasos y un silencio que parecía amenaza. Y ahí, en esa oscuridad, el enemigo dejó de ser idea, se volvió presencia. José regresó a su cama, pero ya no era el mismo. Porque en la infancia hay un punto de quiebre. Cuando descubres que la injusticia no es cuento, y que puede tocar tu casa, al día siguiente, como si la vida quisiera clavarle la lección, pasó por la iglesia otra vez. Las puertas seguían cerradas. La plaza seguía con ese aire raro, y los uniformes seguían ahí, como manchas que no se quitan. José miró el candado, y algo dentro de él se decidió, no lo dijo en voz alta, todavía, pero ya no era un ojalá, era un voy. Y lo más inquietante es que el enemigo también empezó a decidir, porque los hombres que perseguían la fe tenían un método. No basta con prohibir, hay que quebrar. No basta con cerrar templos, hay que humillar a quien se atreve a creer. Y si logras quebrar al más pequeño, el resto cae por miedo. José, sin saberlo, estaba entrando al centro de una rivalidad que no se juega con reglas limpias. Un niño que cree que la fe vale, más que el miedo contra un poder que cree que el miedo vale más que cualquier fe. Esa rivalidad iba a tener un precio, y todavía no has visto lo peor. La fe de José no entró como entra en muchos. Por costumbre, por herencia, por repetir lo que todos repiten. A José la fe le entró como entra una espina. Duele, incomoda, y ya no te deja caminar igual. Después del candado en la iglesia ya no rezaba igual. Antes rezaba para pedir, ahora rezaba para entender. Y eso, en un niño, es peligrosísimo. Porque un niño que empieza a hacer preguntas grandes deja de ser manejable. En Sahuayo, cuando cierran un templo, no se apaga la fe. Se vuelve clandestina, cambia de forma, se esconde, se vuelve susurro, se vuelve contraseña. Las casas se convirtieron en capillas improvisadas. Una mesa con mantel, una vela, una imagen guardada en una caja como si fuera contrabando, un rosario en el bolsillo, apretado, no como adorno sino como arma de resistencia. Y el sonido más extraño de todos, el silencio antes de tocar la puerta. Ese silencio donde te preguntas si del otro lado hay familia o un hombre con rifle. José empezó a notar que el pueblo tenía dos caras. La cara del día normalita, mercado, burros, tortillas, risas contenidas. Y la cara de la noche, pasos rápidos, ventanas entreabiertas, señales con la mano, miradas que no se sostienen demasiado. En la noche la gente aprendió a hablar en códigos. Decían, vamos a visitar a un enfermo, y significaba, habrá oración. Decían, trae maíz, y significaba, trae noticias. Decían, ya llegó el pariente, y significaba, hay un sacerdote escondido. A José le ardía no poder estar al centro de eso. Lo trataban como niño, lo que era, pero él sentía que el tiempo de ser niño se estaba acabando a golpes afuera de su casa. Y entonces ocurrió algo que, para él, fue como si el cielo le contestara con una puerta chiquita pero real. Una tarde, cuando el sol todavía estaba alto, vio a una mujer mayor, de esas que parecen frágiles y en realidad sostienen pueblos enteros, cargar una canasta pesada. José corrió a ayudarle. La señora lo miró como quien mide el alma. No le dijo gracias primero. Le dijo, ¿tú eres José, el que no se raja? Eso, dicho así, medio en broma, medio en serio, le puso un golpe de orgullo en el pecho. José asintió sin saber qué venía. La señora se inclinó y, como si le contara un secreto de tesoro, le murmuró, hoy, cuando se haga tarde, si te preguntan, tú estuviste conmigo. ¿Me oíste? José tragó saliva. Esa frase era un boleto, era una invitación, era una prueba. Y ahí empezó su llegada a Dios de la manera más mexicana posible. No con una revelación de luces,
sino con una señora valiente y una mentira piadosa para burlar la persecución. Esa noche José se inventó una excusa, una de esas excusas torpes que solo engañan a los adultos cuando el adulto quiere ser engañado. Su mamá lo vio raro, pero no lo detuvo, porque hay mamás que adivinan lo inevitable y se quedan rezando para que al menos vuelva. Caminaron por calles oscuras, no caminaban en grupo grande. Eso era pedir problemas. Unos por aquí, otros por allá, como si fueran casualidad. José sentía el corazón en la garganta, no por emoción bonita, por esa mezcla de miedo y adrenalina que te hace escuchar hasta el ladrido más lejano. Llegaron a una casa, no había música, no había campanas, no había nada que dijera «aquí está Dios». Y sin embargo, en cuanto cruzó el umbral, José sintió algo, como si el aire fuera distinto. Adentro había poca luz, una vela y sombras, gente arrodillada en silencio, un niño de su edad con los ojos cerrados fuerte, como apretando por dentro, un señor mayor con el sombrero en el pecho, una muchacha que lloraba sin limpiarse la cara, y al fondo, casi escondido, un hombre con sotana sencilla, sin adornos. No parecía líder, parecía perseguido. José lo miró y se dio cuenta de algo que nunca había entendido del todo. Un sacerdote, en esa época, no era solo un padre, era un objetivo, era un delito con piernas. El sacerdote alzó la vista un segundo, y sus ojos se cruzaron con los de José. No hubo palabras, pero hubo un reconocimiento silencioso. Tú estás aquí a pesar del miedo. La misa clandestina no tenía la belleza del templo grande, tenía algo más fuerte, urgencia. Cada oración era como respirar bajo el agua, cada respuesta era un acto de desafío. Y en el momento de la consagración, José sintió una presión en el pecho como si alguien le apretara el corazón con una mano. No era dolor físico, era peso de significado. Ahí, en una sala callada, con el peligro pegado a las paredes, José entendió el centro del conflicto. No era política abstracta, era la pelea por quién manda en el alma. Afuera mandaban los rifles. Adentro, esa gente estaba diciendo, aquí manda otro rey. Y sin querer, a José se le escapó una certeza. Si esto vale tanto que te arriesgas a morir, entonces vale más que la comodidad de vivir sin problemas. Cuando terminó, nadie aplaudió, nadie habló alto. La gente se fue como vino, en fragmentos, pero antes de salir, el sacerdote se acercó a José. Le habló bajito, con una voz gastada por esconderse. ¿Cómo te llamas, hijo? José. ¿Y por qué estás aquí? José quiso responder como niño, porque quise. Pero la verdad era otra, la verdad era una herida abierta, y le salió. Porque me duele que nos prohíban a Dios. El sacerdote lo miró con una mezcla rara, ternura y alarma. Porque un niño que dice eso, en tiempos así, puede volverse mártir, o puede volverse un problema para quien lo ama. Dios no se prohíbe, José, le dijo. Pero hay gente que cree que sí. Y ahí apareció por fin el enemigo con rostro más claro, porque el sacerdote lo nombró sin decir nombre propio. Hay gente, y esa gente tenía botas y listas y órdenes. Con el paso de los días José se metió más, no en el sentido de jugar al rebelde, en el sentido de organizar su vida alrededor de lo que ya no podía negar. Empezó a madrugar para rezar, pero no era un rezar suave, era un rezar como quien afila una herramienta. Empezó a cargar estampas escondidas, a aprender oraciones de memoria, no por bonito, sino por si se las quitaban, a callarse en la calle y volverse ojos. Lo que más le cambió no fue saber más de religión, fue descubrir que su fe no era un refugio, era un compromiso. Su mamá lo notó. Las mamás notan cuando un hijo ya no está en casa, aunque esté sentado enfrente. Lo vio más serio, lo vio mirar el mundo como si lo estuviera midiendo, lo vio apretar el rosario con los nudillos blancos, y le dio miedo. Un día lo encaró, no con gritos, sino con esa firmeza que pesa más que un golpe. José, ¿qué andas haciendo? Él quiso mentir, pero no pudo. Su cara se le vendió. ¿Estás yendo a reuniones?, dijo ella sin preguntar. José bajó la mirada. Y entonces vino la escena más dura para él, más dura que cualquier amenaza externa. La pelea con su mamá, porque su mamá no era la que no entiende la fe. Su mamá era fe viva, rezaba, confiaba, amaba a Dios, pero también amaba a su hijo con pánico real. Ella no estaba defendiendo al gobierno, estaba defendiendo la vida de José. No quiero que te metas, le dijo. No quiero que te agarren, no quiero que te desaparezcan. No quiero que me lo regresen. De otra manera. Esa última frase se quedó flotando, asquerosa, como una mosca en comida. José sintió un nudo de asco en el estómago, porque su mamá le estaba pintando, sin pintarlo, el destino que rondaba a los que se metían. Y ahí viene uno de los grandes giros de esta historia. José no se rebeló con gritos, se rebeló con serenidad. Mamá, dijo, si nos da miedo ellos ganan. Esa frase en boca de un niño es una bofetada al corazón de una madre.
La mamá lo miró como si lo estuviera perdiendo poquito a poquito, y al mismo tiempo como si lo estuviera viendo crecer de golpe. No digas eso, le pidió. Tú no sabes. Sí sé, contestó José, y no lo dijo con orgullo, sino con tristeza. Sé que están haciendo cosas malas. Ella apretó los labios, luchando contra el llanto. ¿Y qué quieres hacer tú? ¿Irte a morir? José tragó saliva. Ahí, por primera vez, el concepto de morir dejó de ser idea, y se volvió palabra en la mesa. Y aún así, José respondió lo que sentía. Quiero ayudar. Ayudar. Esa palabra le salvó el alma a su mamá un ratito, porque ayudar suena menos fatal que pelear. Pero para el enemigo, ayudar era igual de peligroso, porque José empezó a ser útil. No le daban rifle, no lo mandaban al frente. Pero un movimiento clandestino vive de cosas pequeñas. Llevar un mensaje, traer comida, avisar si viene patrulla, esconder una imagen, ni acompañar a alguien por el monte, distraer con preguntas para que otro pase. Y José, por ser niño, podía moverse donde un adulto llamaría la atención. Eso lo convirtió en pieza, y toda pieza tarde o temprano se vuelve objetivo. El rival con uniforme, ese capitán local, ese jefe que se creía dueño del pueblo, también se dio cuenta. Al principio veía a José como chamaco impertinente, pero luego empezó a escuchar el rumor. Hay un niño que corre mandados para los cristeros. Hay un niño que no se raja. Hay un niño que trae mensajes. Y aquí está lo podrido del poder cuando se siente amenazado. A veces, lo que más le molesta no es el hombre armado, sino el niño que no le tiene miedo. El capitán empezó a preguntar por él. No lo hacía abiertamente, no era tonto. Preguntaba como quien nomás quiere saber, a los maestros, a los policías locales, a los chismosos útiles. Y cada vez que escuchaba el nombre José, se le apretaba la mandíbula, porque el capitán quería imponer un relato. El gobierno manda y todos obedecen. Y José era una grieta en ese relato. Un día, José iba por la calle con una canastita. Adentro, arriba, pan. Abajo, escondidas, estampas y un papel doblado con instrucciones. En la esquina, el capitán estaba parado, platicando con dos hombres. José sintió el cuerpo entero decirle, da la vuelta. Pero era tarde. El capitán lo vio. Se acercó despacio, como se acercan los que disfrutan incomodar. ¿Y tú quién eres? Preguntó, aunque seguro ya sabía. José, respondió el niño. El capitán lo miró de arriba abajo y sonrió de un lado como con desprecio. ¿Y a dónde vas tan apurado, José? José sostuvo la canasta. A mi casa. ¿A tu casa con pan? Sí. El capitán metió un dedo en la canasta, movió el pan. José sintió el corazón golpeándole las costillas. Si el capitán hundía más la mano, pero no lo hizo. Se detuvo. Se quedó mirando la cara del niño, buscando temblor, buscando sumisión, buscando esa mirada que pide permiso, y José no se la dio. Ahí, en ese microsegundo, nació una rivalidad personal. Ya no era el gobierno contra los cristeros, era un hombre que necesita dominar contra un niño que no sabe someterse. El capitán se inclinó un poco, lo suficiente para que José oliera el sudor y el tabaco. Te voy a estar mirando, le dijo suave, porque los niños que se creen valientes, luego lloran. José no respondió, no porque no tuviera que decir, sino porque aprendió otra regla del mundo clandestino. Hay silencios que son escudo. Se fue caminando sin correr. Si corría, delataba el miedo. Si caminaba normal, fingía inocencia. Pero por dentro José estaba ardiendo. No de miedo, de determinación. Esa noche en su casa no pudo cenar bien. Su mamá lo miraba y lo notaba raro. Y él, que ya traía el secreto quemándole, hizo algo que muchos adultos no se atreven. Se arrodilló, no en la iglesia, en el piso de su cuarto. Puso el rosario entre sus manos como si fuera una cuerda y le habló a Dios como se le habla a alguien real. Si me quieres para algo, aquí estoy. Y luego hizo algo todavía más fuerte. Le pidió a la Virgen de Guadalupe que le prestara valentía, porque José empezó a entender que el valor no es no sentir miedo. El valor es sentirlo y aún así moverte. Con los días, su venir a Dios se volvió más radical, no por fanatismo vacío, sino porque todo alrededor se estaba volviendo radical. Los rumores de arrestos crecían, las historias de sacerdotes perseguidos se repetían, la gente desaparecía de un día para otro. Y luego se decía, se fue, con la boca chueca, como si decir la verdad pudiera invocar el mismo destino. José empezó a escuchar también historias de traiciones, de amigos que delataban por dinero, de gente que fingía devoción y luego vendía nombres. Y eso le enseñó otra cosa. El enemigo no siempre viene con uniforme. A veces viene sonriendo como vecino. Ese fue el siguiente giro en su vida. Aprender a desconfiar sin volverse frío. Aprender a cuidar sin odiar. Aprender a resistir sin convertirse en monstruo. Y ahí es donde su fe se vuelve, por fin, algo más que identidad. Se vuelve ética. Porque José pudo haber dicho,
Si me persiguen, yo también persigo. Pero lo que empezó a crecer en él fue otra idea. Si me odian, yo no tengo por qué odiar. Eso no lo hacía débil, lo hacía peligrosamente libre. En otra reunión clandestina, el mismo sacerdote, o alguno de los que iban rotando para no ser atrapados, habló de los mártires antiguos, de gente que prefirió morir antes que negar su fe. A José se le prendieron los ojos. Los mártires, para un niño, pueden sonar como personajes de aventura, pero para José, en ese contexto, sonaban como un destino posible. Terminando, se acercó al sacerdote, con esa urgencia de quien ya tomó una decisión, aunque todavía no la confiesa entera. Padre, ¿y si a mí me agarran? El sacerdote lo miró largo. Entonces tendrás que ser fiel. ¿Fiel aunque me peguen? El sacerdote respiró hondo. No quería mentirle. Aunque te peguen. Aunque me amenacen. Aunque te amenacen. José apretó los dientes. Aunque me quieran hacer decir que Cristo no es rey. El sacerdote lo miró con una tristeza que parecía respeto. Sí. Y José, como si se tragara un hierro al rojo y aún así lo aceptara, murmuró: yo no lo voy a decir. Esa frase dicha por un niño no es bonita, es escalofriante, porque anuncia lo que viene. El capitán, mientras tanto, empezó a mover piezas. No lo iba a agarrar aún. Primero quería asustarlo. Quería que el niño se quebrara solito. Quería que su mamá lo frenara. Quería que el pueblo viera una lección pública, así que empezó con lo típico: rondines, preguntas, amenazas veladas, y un par de escenas accidentales, donde José se topaba con soldados que lo empujaban sin querer, lo insultaban, nomás jugando, le pateaban la canasta por bromear. La última vez, un soldado le dijo al oído con una sonrisa enferma: dicen que tú ayudas a los que gritan Cristo Rey. ¿Será cierto? José sintió asco, no por la frase, por la baba moral que traía esa sonrisa. No sé, respondió. Pues averigua, dijo el soldado, porque luego los niños amanecen calladitos. José se fue con la garganta cerrada, y ese día por primera vez llegó a su cuarto y vomitó, no de enfermedad, de repulsión, de miedo, de rabia, de esa mezcla que te revuelve el estómago cuando descubres que hay hombres que disfrutan amenazar a un niño. Y aquí viene otro giro. José, en lugar de esconderse, se aferró más. Esa noche volvió a arrodillarse. No pidió que el enemigo desapareciera. Pidió ser más fuerte que su miedo, porque su llegada a Dios no era dulce, era una batalla interior. Cada día era decidir: ¿me callo o no me callo? Cada esquina era elegir: ¿vuelvo a casa o me arriesgo a ayudar? Cada mirada del capitán era una invitación a rendirse. Y José, con una terquedad casi imposible, empezó a responder lo mismo, siempre, aunque fuera en silencio. No, y el capitán lo entendió. Un día, el capitán se paró frente a una tienda donde José solía pasar, hizo que lo vieran, y cuando el niño apareció, el capitán no lo insultó, no lo empujó, no hizo show. Solo le dijo, como quien dicta sentencia con voz suave: te crees invisible por ser niño, pero los niños también sirven para mandar mensajes, y también sirven para dar ejemplo. José lo miró, no con valentía teatral, con una calma que irrita. ¿Ejemplo de qué?, preguntó José. El capitán sonrió satisfecho porque al fin lo tenía hablando. De lo que le pasa a los tercos. Y se fue. Ese fue el aviso. José llegó a su casa y vio a su mamá. Quiso abrazarla, quiso contarle todo, quiso que lo prohibiera para descansar de la carga, pero no lo hizo. Porque ya estaba atrapado por su propia promesa. Esa noche su mamá entró a su cuarto y lo encontró despierto. «José», le dijo con voz cansada, «tengo miedo». José se mordió el labio. «Yo también, mamá». La mamá se sentó en la orilla de la cama. «Entonces para». José respiró hondo. «Si paro, ¿quién sigue?». La mamá cerró los ojos como si le doliera físicamente. «Yo no quiero que seas héroe». José, muy quedito, respondió: «Yo no quiero ser héroe, yo quiero ser fiel». Y ahí está la semilla completa. No era deseo de fama ni de aventura. Era una fidelidad que en ese México se pagaba caro. Al final de esa conversación su mamá se levantó y le acomodó la cobija como cuando era más chiquito. Y esa acción sencilla, doméstica, tuvo algo de despedida sin decirlo. José se quedó solo mirando el techo. Sabía que el enemigo lo estaba cercando. Y aún así, por primera vez sintió paz. No paz cómoda, paz peligrosa. La paz de quien ya eligió bando. Y eso significa que lo que viene ya no será solo clandestinidad y amenazas. Lo que viene será acción, será servicio, será misión. Y el capitán no va a permitir que un niño le gane el pulso frente a todo el pueblo. A partir de ahí, la vida de José se volvió una doble vida. Aunque él nunca lo vio como doble, para él era una sola, la real. La otra, la de fingir normalidad, era la máscara obligatoria. De día seguía siendo el hijo de fulana.
El chamaco que va por tortillas, el que corre tras una pelota hecha de trapos, el que se asoma a la plaza y parece que solo mira pasar la gente. Pero por dentro ya iba contando rutas, midiendo sombras, aprendiendo a leer el peligro como quien aprende a leer un mapa. Y en la noche, José era otra cosa. Era oído, era ojo, era mensajero, era un pedacito de iglesia caminando por la calle sin campanas. Porque cuando el templo se cerró, la iglesia en Sahuayo no desapareció. Se encarnó, se volvió cocina, patio, corral, recámara, sótano. La fe dejó de tener paredes y empezó a tener manos. Las misas clandestinas empezaron a moverse como un animal que no quiere que lo casen. Una semana en una casa, la otra en otra. Cambiaban horarios, cambiaban entradas, cambiaban señales. A veces la señal era absurda de lo simple. Una maceta movida, una ventana apenas abierta, una veladora que no se apagaba. José aprendió el rito del miedo. Antes de rezar, alguien se asomaba 2 veces por la rendija. Antes de que el sacerdote empezara, alguien ponía a un niño cerca de la puerta para jugar, pero en realidad estaba ahí para avisar si venían soldados. Ese niño muchas veces era José, y ahí empezó su servicio real. No con discursos, sino con acciones pequeñas que, en esa época, valían como balas. Se quedó sin ganas de presumir, se le quitó la infancia fácil, porque cuando te toca cuidar a los tuyos de noche, ya no juegas igual de día. Pero José no se quejaba. Traía una seriedad rara, como si hubiera hecho un pacto. Poco a poco, sin que nadie lo nombrara oficialmente, José se convirtió en ayudante del altar en la clandestinidad. No había sotanas bonitas ni campanillas de plata. Había una tela blanca arrugada, una vela, una cruz chiquita que alguien escondía dentro de una caja de pan, y un cáliz que parecía demasiado brillante para tanta oscuridad. A José le daban cosas sencillas: sostener la vela, acercar el agua, cuidar la puerta, aprender a responder en voz baja. Pero él lo hacía con una precisión que impresionaba, no por perfeccionismo, sino porque sentía que cada detalle era resistencia. Y algo le pasó ahí, en ese servicio escondido. Se le metió el sentido de lo sagrado como una marca. Ya no era mi fe nada más, era esta gente. Eran los viejitos que caminaban lento, pero caminaban. Eran las mujeres que se echaban el rosario como quien se amarra un cinturón. Eran los hombres que no lloraban en público, pero temblaban cuando escuchaban el nombre de Cristo Rey. José empezó a ver lo que muchos no quieren ver. La fe sostiene cuando todo lo demás se rompe. Y entonces, sin querer, José empezó a predicar de la forma más peligrosa, con el ejemplo, porque en tiempos de persecución, el sermón más poderoso no es lo que dices. Es lo que te niegas a dejar de hacer. Los niños del pueblo lo veían, unos se reían, ¡ay, ahí va el santito! Otros se acercaban, ¿a poco no te da miedo? Y José no respondía con frases de estampita, respondía como niño de Michoacán, directo. Sí me da miedo, decía, pero me da más miedo vivir agachado. Eso corría de boca en boca, y al enemigo ese tipo de frases le revientan la cabeza, porque no sabe cómo combatirlas. No puedes encarcelar una idea cuando la idea está en la boca de un niño. El capitán, el rival, empezó a tenerlo atravesado. Ya no era solo un chamaco, era un símbolo caminando. Y el capitán tenía un defecto que lo volvía más peligroso. Era orgulloso. Necesitaba ganar. Necesitaba que el pueblo lo viera ganar. Así que empezó a jugar su propio juego, el de la humillación pública. Un día organizó una inspección en la plaza, no oficialmente contra José, oficialmente para mantener el orden. Puso a soldados en esquinas, revisó canastas, preguntó nombres. Hizo que la gente esperara bajo el sol, solo para demostrar quién manda. José pasó por ahí porque tenía que pasar, no iba a dar la vuelta. Ya había aprendido que el miedo también se alimenta de rutas evitadas. Llevaba cosas normales. Pero el capitán lo vio y lo llamó con un dedo, como quien llama a un perro. José, dijo con voz fuerte para que todos escucharan. José se acercó. ¿Tú rezas, verdad? La plaza se quedó quieta. Esa pregunta era un anzuelo. Si decía que sí, lo marcaban. Si decía que no, se traicionaba a sí mismo. José sintió el cuerpo helarse, y aún así sostuvo la mirada. Sí, dijo. Hubo un murmullo, como cuando cae una piedra en agua. El capitán sonrió mostrando dientes. ¿Y a quién rezas? A Dios. ¿A qué Dios? Porque aquí hay muchas ideas, y se echó una risita falsa. ¿Al Dios de los cristeros? José tragó saliva. Las manos se le querían cerrar en puños, pero contestó claro, sin gritar. Al Dios de todos. La gente contuvo el aire. El capitán se acercó un paso. Dime algo, José. ¿Y tú qué piensas de los que gritan «Viva Cristo Rey»? José sintió que el tiempo se estiraba, vio a una señora apretar el rebozo, vio a un hombre bajar la vista, vio a su propio reflejo en los ojos del capitán, un niño que podía desaparecer esa misma tarde,
Y entonces pasó el primer twist grande de esta parte. José decidió usar la astucia, no la bravata. No sé, dijo despacio. Yo no grito mucho, yo rezo. La plaza soltó un suspiro involuntario. El capitán frunció el ceño, porque no obtuvo lo que quería. No obtuvo una confesión útil, pero tampoco obtuvo una negación que lo alegrara. José lo dejó con las manos vacías. Ah, dijo el capitán, fingiendo que no le importaba. Muy bien, reza, pero reza en tu casa. José lo miró sin odio, pero sin sumisión. Eso hago. Y se fue. Esa fue una victoria pequeña, pero el capitán la sintió como insulto, porque José lo había ganado frente a la gente sin levantar la voz. Y eso, para un hombre de poder, es veneno. Desde ese día, el capitán comenzó a vigilar con más hambre. Mientras tanto, los cristeros empezaban a organizarse mejor. No eran un ejército de película. Eran campesinos, obreros, muchachos con fe y desesperación, gente que sabía sembrar, no necesariamente combatir, pero cuando la persecución aprieta, la gente aprende rápido. O muere. José quería ir con ellos. Ya no solo ayudar en el pueblo. Quería estar donde se decidía. Quería ser parte del choque. Pero ahí volvió el muro. La edad. Y por primera vez no fue su mamá quien se lo dijo. Fueron los mismos cristeros. Estás chiquito, José. Esto no es para ti. José se plantó terco. ¿Y para quién sí es? ¿Para los que ya se cansaron? Se rieron no de burla, sino de nervios. Porque hay terquedades que te despiertan el respeto. Uno de ellos, un hombre con bigote, le habló serio. Nos haces falta vivo. Aquí adentro. Si te agarran, nos arriesgas a todos. José apretó los labios. Entonces díganme qué puedo hacer. Ese fue su modo de entrar. No exigiendo un rifle, sino exigiendo servicio, y lo usaron donde más dolía al enemigo. En la red de supervivencia de la fe, José empezó a llevar avisos. Aprendió horarios. Aprendió nombres clave sin repetirlos. Aprendió a reconocer el paso de un caballo federal versus uno de rancho. Aprendió a leer el polvo levantado en el camino. Viene patrulla, viene gente, viene problema. Y aquí viene algo que la gente no suele imaginar de estos años. La fe se volvió logística, casi matemática, casi militar. Porque para que haya una misa clandestina, alguien tiene que avisar, alguien tiene que esconder, alguien tiene que vigilar, alguien tiene que alimentar al sacerdote escondido. Y José era ese alguien multiplicado, porque cabía en los lugares donde un adulto no cabía. Una vez le tocó acompañar a un sacerdote de noche por un tramo corto, para que cruzara de una casa a otra sin ser visto. El sacerdote caminaba con pasos medidos, con el alma en la garganta. José iba adelante, mirando esquinas. En un punto escucharon cascos a lo lejos. José se congeló. El sacerdote también. Y ahí vino el segundo twist. José no corrió. No se escondió con pánico. Se volteó, agarró al sacerdote del brazo y lo metió, casi empujándolo, a un patio donde había gallinas. Lo cubrió con un costal viejo de esos que huelen a maíz y tierra y susurró: «No se mueva». El sacerdote bajo el costal respiraba como si se ahogara. José se quedó afuera, fingiendo que buscaba una gallina. Cuando los federales pasaron, uno de ellos lo vio. «¿Qué haces aquí, chamaco?» «Mi mamá me mandó por un pollo», dijo José sin levantar la voz. «¿A estas horas?» José encogió los hombros como niño fastidiado. «Pues mi mamá manda». El soldado se rió. Siguieron. Cuando el sonido se fue, José levantó el costal. El sacerdote tenía la cara empapada de sudor. «Gracias», le dijo con la voz quebrada. José bajó la mirada, incómodo con la gratitud. «No me dé las gracias, mejor recé por mi mamá». Ese detalle, pedir por su mamá, te dice quién era José en ese punto. No un loco buscando morir, sino un hijo que sabía lo que estaba arriesgando la casa entera. La fama de José creció, no la fama pública, la fama clandestina, que es más fuerte. La gente confiaba en él. Y cuando un pueblo confía en un niño, ese niño se vuelve peligroso para el poder, porque la confianza es contagiosa. El capitán, al enterarse de que el chamaco ayudó a pasar a un cura, empezó a apretar su círculo de vigilancia, interrogó a gente, pagó informantes, prometió recompensas. Y ahí aparece el lado más asqueroso de la persecución. Siempre hay quien vende a los suyos por miedo o por monedas. En una ocasión, un conocido de la familia, alguien que saludaba de beso y luego se iba, soltó una frase como al aire. «Dicen que José anda metido en cosas». Esa frase era un cuchillo envuelto en papel. Y José lo sintió. No se lo dijo a su mamá. No por maldad, por protección. Pero empezó a caminar con más cuidado. A cambiar rutas, a no llevar todo junto, a dividir mensajes, a no quedarse mucho en un lugar. Y aún así, José no se convirtió en un animal perseguido. Se convirtió en un muchacho con una paz extraña, porque en ese punto ya había interiorizado lo que él creía. El cuerpo te lo pueden dominar, pero la conciencia no.
Ese pensamiento lo empezó a volver más predicador sin querer. Los niños lo seguían, algunos por curiosidad, otros porque querían sentir ese tipo de valentía prestada. José les enseñaba cosas simples: cómo rezar el rosario, cómo pedirle a la Virgen, cómo no burlarse de la fe de otros, cómo callarse cuando es necesario. No era catecismo formal porque eso era perseguible, era catecismo de vida, la fe como forma de pararte en el mundo. Y sucedió algo que el enemigo jamás habría previsto. José empezó a humanizar a los propios cristeros, porque en medio de la guerra la gente se endurece, empieza a hablar de enemigos como si fueran animales, empieza a justificar barbaridades. José con su edad rompía eso. Una noche llegó un cristero herido, escondido, a una casa donde José estaba. Tenía la camisa pegada de sangre, la pierna inflamada, la cara desencajada de dolor. Los hombres hablaban con prisa, decidiendo si moverlo o dejarlo. José se acercó con agua, le limpió la frente, el herido lo miró y con voz rota soltó una grosería y luego un perdón, avergonzado de hablar así frente a un niño. José negó con la cabeza. No me pida perdón a mí, pídaselo a Dios. El hombre soltó una risa mínima, amarga. ¿Tú crees que Dios me escucha después de lo que he hecho? José lo miró con una seriedad que no le quedaba a un niño. Dios escucha más cuando uno está así. Ese momento cambió algo, no solo en el herido, en todos los que estaban alrededor, porque José recordó a los adultos que la fe no era bandera para gritar, era medicina para no volverte monstruo. Y eso, de nuevo, era una derrota para el capitán, porque al capitán le convenía que los cristeros parecieran salvajes. Le convenía decir, son bandidos. Pero ¿cómo justificas llamar bandido a un grupo que se organiza alrededor de un niño que lleva agua, vela, oración? No puedes. Y eso te enfurece. El capitán decidió entonces lo que deciden los orgullosos. Si no puedes ensuciar al símbolo, lo rompes. Empezó a tender una trampa, no como película con mapas, más sucio, con rumores. De pronto corrió por el pueblo que habría una reunión grande de oración, que estaría un sacerdote importante, que sería una noche especial. Y esa información llegó demasiado fácil, demasiado rápido, demasiado perfecta. Los adultos más curtidos olieron algo raro. José también lo olió, pero José, en su mezcla de fe y juventud, pensó, ¿y si sí? ¿Y si Dios quiere que estemos? Ese es el punto vulnerable de los valientes. A veces confunden la providencia con la imprudencia. La noche señalada, la gente empezó a moverse. José iba con un mensaje para confirmar lugar. Llevaba el corazón apretado. Algo no cuadraba. Había demasiada quietud en el aire, como si el pueblo contuviera el aliento. En una esquina, vio algo que casi nadie habría notado. Dos hombres normales, parados demasiado rectos, zapatos demasiado limpios, miradas que no miran, escanean, federales sin uniforme. José sintió un frío. Ahí vino el tercer twist. José decidió cambiar la historia con una sola acción. No corrió hacia la casa de reunión. Corrió en dirección contraria, a donde sabía que estaba el sacerdote escondido ese día. Se metió por un patio, brincó una barda baja, se raspó la rodilla, no le importó. Tocó la puerta con un patrón secreto. Le abrieron. «No vayan», dijo jadeando. «Es trampa». Hubo silencio. Un hombre lo agarró por los hombros. «¿Cómo sabes?» «Los vi. Están esperando. Están en las esquinas». Por un segundo todos se quedaron mudos. Y ahí, en ese instante, José sintió lo que casi nunca siente un niño. Responsabilidad de adulto. Si se equivocaba, quedaba como exagerado. Si tenía razón, acababa de salvar a decenas. Decidieron dispersarse, cancelar, cambiar. Y fue como ver un hormiguero moverse al revés. Gente saliendo por patios, apagando velas, guardando imágenes en segundos. El sacerdote tomó otro camino. A los pocos minutos, se escucharon pasos fuertes y golpes a puertas a lo lejos. Gritos, órdenes. La trampa se cerraba, sobre el vacío. José, escondido detrás de un muro, alcanzó a ver pasar al capitán con dos soldados. El capitán iba furioso. Lo supo por cómo movía la mano, por cómo pateaba la tierra, por cómo escupía palabras que no se escuchaban, pero se adivinaban. La redada falló, y el capitán, como todo rival orgulloso, necesitaba encontrar al culpable de su humillación. Esa noche el capitán no durmió, y José, aunque estaba a salvo, tampoco, porque entendió algo que da auténtico terror. Había cruzado una línea, ya no era un niño metido. Era el niño que arruinó una operación. La rivalidad se volvió personal, de verdad. En los días siguientes, el capitán apretó el puño sobre el pueblo. Más revisiones, más golpes, más arrestos por nada, más humillación en la plaza. Y, como siempre, el poder cobarde buscó desquitarse con los más fáciles. Mujeres, viejos, chamacos. José veía eso y sentía una náusea de rabia.
ese asco que te sube cuando ves a un hombre grande abusar de alguien que no puede responder, y ese asco en vez de apagarlo lo encendía. Siguió sirviendo, siguió cuidando, siguió rezando, pero ahora lo hacía con una conciencia nueva. El capitán ya lo estaba cazando, y aún así, José no dejó de celebrar la fe como se podía. Seguía asistiendo a misas clandestinas cuando era posible, seguía cuidando la puerta. Seguía aprendiendo a contestar en susurro, seguía mirando la hostia como si fuera la única luz verdadera en un país que se estaba oscureciendo. En una de esas misas, el sacerdote habló de la pasión, de golpes, de burlas, de coronas de espinas, de cómo la crueldad se disfraza de autoridad. La gente lloraba callado. José, al escuchar, no lloró, se quedó inmóvil, como si algo dentro de él encajara con una dureza terrible. Y en ese momento, sin que nadie lo notara, José hizo una promesa final por dentro. Si algún día me piden renunciar, no renuncio. Ese tipo de promesas son bonitas en películas. En la vida real son sentencia, porque el capitán ya estaba moviendo su siguiente jugada. Ya no quería asustar a José, quería atraparlo, quería usarlo como ejemplo. Quería arrancarle de la boca de un niño la frase que lo haría ganar. Una negación, un me equivoqué, un ya no, un Cristo no. Y José estaba cada vez más cerca del momento en que el enemigo dejaría de jugar. La última escena de esta parte ocurrió en un lugar cotidiano. Por eso da más miedo. Una calle simple, una tarde simple. José iba con un recado inocente, no llevaba nada escondido esa vez, justo por seguridad. Y aún así, sintió que lo seguían. No lo vio, lo sintió. Pasos a distancia, pausa cuando él pausaba, movimiento cuando él movía. Se metió a una tienda, fingió comprar algo. Salió por otra puerta. Caminó rápido, doblando esquinas, el corazón golpeando duro. Y al doblar, casi se topa de frente con el capitán. El capitán estaba ahí, como si lo hubiera estado esperando. Sonrió despacio. «Te mueves rápido, José», dijo. «Pero no te mueves más rápido que las órdenes». José se quedó quieto. No por sumisión, porque supo que correr ahí era regalarle el espectáculo. El capitán se inclinó apenas, como si le contara un secreto sucio. «Ya casi...» José lo miró con una calma que parecía imposible. «Entonces ya casi también». «¿Ya casi qué?», se burló el capitán. José respiró sintiendo el asco, la rabia, el miedo, y algo encima de todo eso. Una fe dura. «Ya casi sabe que no me va a doblar», dijo. La sonrisa del capitán se quebró un poquito como vidrio. Y en ese instante, José entendió que había dicho lo peor que podía decirle a un hombre orgulloso. «No me dominas». El capitán se enderezó, frío. «Vete a tu casa». José se fue caminando, no corriendo, con las piernas temblando, con el corazón ardiendo. Y con una certeza que ya no era religiosa solamente, sino humana. El enemigo no lo iba a soltar. Y eso significa que lo que viene ya no será servicio escondido ni misas en susurro. Lo que viene será captura, será dolor, será la prueba final de esa promesa. Con el capitán mirando, esperando el momento de quebrarlo. La noche después de aquel, ya casi, José llegó a su casa como quien entra a un lugar que podría dejar de existir en cualquier momento. No dijo nada, no contó nada. Se lavó la cara, se sentó, comió poquito, y miró a su mamá con unos ojos que no pedían permiso. Pedían despedida sin nombrarla. Su mamá lo notó, claro que lo notó. Se acercó y le acomodó el cabello, como cuando era niño más niño, y José apretó la mandíbula para que no se le quebrara la voz. Esa misma madrugada, el pueblo tuvo ese silencio raro que antecede a la tormenta. Ni gallos, ni risas, ni pasos. Como si hasta los perros supieran que algo venía. José se levantó antes de que saliera el sol. Se arrodilló otra vez, el rosario entre los dedos, y no hizo la oración de protégeme. Hizo la oración de los que ya entienden que quizá no habrá protección física. Hágase tu voluntad, pero no me dejes solo. Y ahí, justo ahí, empezó el final. Porque el enemigo, el capitán, también madrugó, y él sí venía con plan. Quería una captura limpia, rápida, pública, si se podía. Quería el trofeo, el niño símbolo, un toque en la puerta, luego otro. Luego la madera temblando de tanto golpe. Una voz seca afuera de autoridad prestada. «Abran». La mamá de José palideció. Los hermanos se movieron como sombras. José se puso de pie sin brincar. No corrió al patio ni se escondió debajo de la cama. Eso es lo que hace el instinto cuando todavía cree que hay salida. José ya estaba en otro lugar mental. El de «si corro los lastimo». Abrieron. Entraron soldados con olor a polvo, cuero y poder. No miraron a la familia como familia. Miraron como inventario, como cosas que se pueden mover. El capitán entró después, despacio, disfrutando el peso del momento. Su sonrisa era una navaja. «Buenos días», dijo como si fuera visita. José lo vio y sintió ese asco que sube desde el estómago, ese asco no de suciedad física, sino de abuso. El capitán fingió mirar alrededor.
Luego clavó los ojos en José. «¿Así que tú eres?» José tragó saliva. «Sí». La mamá se metió enfrente, como leona sin garras, pero con alma. «Es un niño», dijo ella. «¿Qué quiere de un niño?» El capitán levantó una ceja. «Un niño puede ser más peligroso que un hombre, señora, cuando se cree mártir». José sintió el cuerpo entero tensarse. Martirio. La palabra ya no era historia antigua. Estaba parada en su sala. El capitán hizo una seña. 2 soldados se acercaron a José. La mamá se aferró al brazo de su hijo. Fue un abrazo desesperado, de esos que parecen querer amarrar el cuerpo para que no se lo lleven. José la miró y, por primera vez, dejó que el miedo se le viera tantito. No por él, sino por ella. «Mamá», murmuró. La mamá no lo soltó. Empezó a rezar en voz alta, casi sin aire. El capitán chasqueó la lengua. «¡Qué bonita escena!», dijo con un veneno calmado. «Pero esto se acabó». Lo jalaron. La mamá se cayó de rodillas intentando seguirlo. Los hermanos se abalanzaron, pero un soldado los empujó contra la pared. El ruido de la casa, un grito, un golpe, un sollozo, se mezcló con un silencio más grande. El silencio de un niño arrancado de su familia. Y ahí viene el primer golpe de realidad, el que a la gente le revuelve el estómago. José no fue tratado como menor, fue tratado como mensaje. Se lo llevaron caminando por la calle, no escondido. La gente asomaba por rendijas. Una señora se persignó. Un hombre se quitó el sombrero, alguien quiso acercarse y lo detuvieron con un empujón. El capitán quería eso, que lo vieran. José caminaba con las manos amarradas. El sol apenas salía, y aún así él sentía calor en la nuca, como si lo quemara la mirada de todo el pueblo. Y entonces pasó el primer intento de quiebre. El capitán se acercó a su oído mientras caminaban, como si fueran amigos. «José, te voy a dar una salida fácil. Dices una cosa, una sola, y te regresas a tu casa hoy mismo». José no respondió. Dices «viva el gobierno» y ya. ¿Qué te cuesta? Es una frase. Ahí está el truco sucio. Convertir la conciencia en un trámite. Convertir la fe en una palabra intercambiable. Convertir el alma en moneda. José apretó los labios. El capitán sonrió, paciente, como quien cree que ya ganó. «Vamos, eres un niño. Nadie te va a culpar». José volteó. Lo miró de frente por primera vez con toda la claridad de su terquedad. «Usted no quiere una frase», dijo. «Usted quiere que yo me avergüence». La sonrisa del capitán se tensó. «Quiero que vivas». «No», contestó José. «Usted quiere que yo viva». Doblado. Esa frase fue una pedrada, porque el capitán entendió que no estaba negociando con un chamaco asustado. Estaba negociando con alguien que ya había elegido. Lo metieron en un lugar que olía a encierro, sudor y metal. Una celda simple, fría. Una oscuridad que no era noche, era castigo. El capitán, antes de irse, le aventó una última línea suave. «Cuando empieces a llorar, me llamas». Y cerraron. La primera noche, José se quedó sentado contra la pared. Al principio su mente hizo lo que hace siempre. Buscar escape. Pensó en su mamá. Pensó en volver. Pensó en pedir perdón por meterse. Pensó en ¿y si sí digo la frase? Y luego sintió algo peor que el miedo. Vergüenza imaginada. La vergüenza de fallarse. Se llevó el rosario a la boca para no llorar fuerte. No porque llorar fuera malo, sino porque sabía que el enemigo se alimenta de oírte romperte. Y aún así lloró, callado. Como lloran los valientes cuando nadie los ve. Al día siguiente lo sacaron. La luz de afuera le pegó como golpe. El capitán lo esperaba. Tenía esa actitud de maestro cruel que se cree educador. ¿Ya?, preguntó como si fuera lo más normal. José parpadeó, la garganta seca. ¿Ya qué? «Ya entendiste», dijo el capitán. «Dilo y te vas». José respiró. La voz le salió raspada. «No». Ahí empezó el carrusel de presión. No todo es golpe directo. A veces es peor. Es la humillación. Lo insultaban, lo empujaban, lo dejaban sin agua, lo hacían escuchar gritos de otros presos, lo mareaban con promesas. Y luego vinieron los golpes. No como pelea, como castigo. José no aguantaba como de película. Le dolía, se le doblaban las rodillas, le temblaba la cara. Pero lo que el capitán buscaba no era solo dolor. Buscaba rendición. Cada vez que José se caía, el capitán repetía lo mismo. Di la frase. José, con saliva mezclada de polvo, repetía: «¡Viva Cristo Rey!». Ese grito no era teatral. Era casi un susurro a veces, por la garganta lastimada. Pero era claro. El capitán se enfurecía porque no entendía. ¿Por qué un niño elegiría el dolor? Y aquí viene el twist más cruel de todos. El enemigo cambió de estrategia. Si no podía quebrar al niño por él mismo, lo quebraría por lo que ama. Lo llevaron a un patio donde estaba su madrina, o alguien muy cercano de confianza del pueblo, para presionarlo. Le mostraron gente conocida, asustada. Le dijeron que su familia sufriría. Le hablaron de su mamá. Le dijeron que ella estaba llorando, que ella se iba a enfermar.
Eso sí le pegó a José más fuerte que un golpe. Se le llenaron los ojos de agua. Por un segundo el capitán olió sangre. Ahí está su punto débil. Se acercó y habló suave, casi amable, como serpiente. José, tu mamá no quiere esto. Tu mamá te necesita vivo. Dilo, por ella. José apretó los dientes. Las lágrimas le corrieron, pero no bajó la mirada. Mi mamá me enseñó a rezar, dijo. ¿No me enseñó a mentirle a Dios? El capitán retrocedió un paso como si esa frase lo hubiera ensuciado. En ese punto ya no era interrogatorio. Era venganza. El capitán había perdido la apuesta psicológica y ahora quería ganar con horror. Lo amarraron, lo arrastraron, lo sometieron como se somete a alguien que no tiene cómo defenderse. Y aquí hay una imagen que te persigue por dentro, porque no es guerra ni batalla, es crueldad contra un niño. Le lastimaron los pies, lo obligaron a caminar en condiciones que eran una tortura en sí mismas. No por necesidad, por sadismo, para que cada paso fuera un ¿ya vas a decir la frase? José caminaba como podía. El cuerpo quería colapsar, la piel quería rendirse, la mente se iba a negro por momentos. Pero él se repetía por dentro una y otra vez como martillo. No me doblo, no me doblo, no me doblo. El capitán lo acompañaba disfrutando el espectáculo. Cada tanto se inclinaba. Ya, José, ya, te vas a morir. Y ahí viene el giro más raro, el más incómodo. José, en medio del dolor, empezó a sonreír a ratos. No sonrisa feliz. Sonrisa de alguien que ya no está negociando con el mundo. Sonrisa de libertad interna. Eso no lo decide usted, alcanzó a decir. El capitán se puso rojo de furia. Lo llevaron así por el pueblo. Como desfile. La gente se enteraba sin querer. Se oía el murmullo. Es Joselito. Se asomaban. Algunos lloraban. Otros se persignaban. Unos pocos, por miedo, se metían rápido y cerraban la puerta. El enemigo quería convertirlo en advertencia, pero sin darse cuenta lo convirtió en semilla. Porque cuando ves a un niño sufrir por no traicionarse, no te da moral del gobierno. Te da rabia, te da compasión, te da preguntas. Y esas preguntas son dinamita. La noche final, lo metieron de nuevo en la celda. Le ofrecieron agua si cooperaba. Le ofrecieron descanso. Le ofrecieron vivir. José pidió algo. Y este detalle le rompe el libreto al enemigo. Pidió ver a un sacerdote. Quería confesarse. Quería comulgar si era posible. Quería preparar el alma. El capitán se burló. ¿Todavía con eso? Dijo. ¿No te cansas? José lo miró con los ojos hundidos pero firmes. ¿Usted se cansa de odiar? Preguntó. Esa pregunta quedó colgando. El capitán no respondió. Porque hay preguntas que te exhiben. No siempre le concedían todo, pero de alguna manera José se aferró a sus oraciones. Si no había sacerdote, se confesaba con Dios en su corazón. Si no había hostia, se alimentaba de su promesa. Si no había luz, se imaginaba a la Virgen como faro. Y en esa oscuridad ocurrió algo más. José perdonó, no como frase bonita, como acto interno. Porque si el odio entraba, el capitán ganaba otra vez. Al amanecer lo sacaron. El aire de la mañana olía a tierra mojada, como si el mundo quisiera ser normal. Pero no lo era. El capitán estaba ahí, más serio. Ya no jugaba, ya no sonreía. Venía a cerrar el caso. Última vez, dijo. Di, muera Cristo Rey, y te dejo ir. Ahí está el asco. No era pedirle que alabara al gobierno. Era pedirle que escupiera sobre lo que amaba. Era obligarlo a ser instrumento de blasfemia como trofeo. José tragó saliva. La voz le salió bajita, pero limpia. ¡Viva Cristo Rey! El capitán apretó la mandíbula. Hizo una seña. Y ahí viene la imagen que, por más que la cuentes, nunca debería existir. Un niño llevado a la muerte por no pronunciar una frase. Lo obligaron a caminar. Cada paso era una punzada. Aún así, José no gritaba maldiciones. Gritaba su fe. Repetía, ¡Viva Cristo Rey!, como si cada palabra fuera una estaca clavada en el orgullo del capitán. El capitán le iba encima diciéndole cosas al oído. No para convencerlo, ya no. Para ensuciarlo. Para que el niño muriera con miedo. ¿Dónde está tu Dios ahora?, soltó el capitán. José respiró con dificultad y respondió algo que es más fuerte que un sermón. Está aquí, conmigo. Y entonces, en ese lugar de tierra y silencio, José murió como mueren los mártires. No porque buscaran la muerte, sino porque se negaron a comprar la vida al precio de su alma. El capitán obtuvo lo que quería. El niño dejó de gritar. Pero el capitán perdió lo que no entendió. El silencio no fue derrota, fue eco. Porque el pueblo no olvidó, la mamá no olvidó, la iglesia no olvidó. Y lo que el capitán intentó borrar con violencia se convirtió en fuego lento. Devoción. Con el tiempo, el nombre de José Luis Sánchez del Río empezó a pasar de boca en boca, como oración y como protesta. No se contaba como historia bonita, se contaba como acusación contra la crueldad, como testimonio de que la fe en México a veces se defiende con sangre,
y que hasta un niño puede ser columna. En la iglesia mexicana, ¿por qué lo veneran? Porque José no fue mártir por accidente, fue mártir por conciencia. En la tradición católica, el mártir es el que muere por no renunciar a su fe, y José, con todo su miedo humano, se sostuvo, porque su historia muestra algo que a la gente le sacude el corazón. La santidad no siempre es calma y velas bonitas. A veces es barro, golpes, humillación, y aún así una frase que no se vende, porque en México la guerra cristera dejó heridas que todavía se sienten, y José se volvió un rostro concreto de esa persecución. No un número, no una estadística, un niño con nombre, con mamá, con pueblo, con rodillas raspadas y rosario apretado. Con los años, su testimonio creció hasta llegar a los altares, primero como beato y después como santo. Y cuando la Iglesia lo proclamó santo, no fue para romantizar el dolor, sino para señalar una verdad incómoda. Hubo una época en que creer costaba la vida, y un niño lo pagó sin odio. Y aquí viene el último twist, el que deja un sabor raro y poderoso. El capitán, el enemigo, quiso usarlo como ejemplo de sumisión, y terminó convirtiéndolo en ejemplo de libertad. Hoy, cuando en México se habla de San José Sánchez del Río, se habla de un chamaco que no fue perfecto de caricatura, sino valiente de carne, un niño que amó a su mamá y aún así no compró la vida traicionándose, un muchachito que se enfrentó al poder sin arma, sin ejército, sin nada, excepto una fe que el enemigo no pudo agarrar con las manos. Y su culto no vive solo en iglesias, vive en familias que lo ponen como intercesor para los jóvenes, en quienes lo ven como patrono de la fidelidad y la valentía, en los que lo invocan cuando sienten presión para decir lo que conviene y callar lo que es verdad. Porque al final la pregunta que deja José no es solo religiosa, es humana. ¿Cuánto vale tu conciencia cuando alguien con poder te ofrece salvarte a cambio de que te traiciones? Y si un niño pudo decir no, entonces tú también puedes.